Bienvenidos a las conferencias del Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur. En esta conferencia, la doctora Milla Hui presenta una perspectiva wesleyana sobre las mujeres en el ministerio. Los invitamos a reflexionar en esta mirada bíblica, desde la tradición wesleyana a la participación de las mujeres en el ministerio de la Iglesia. Esta conferencia fue grabada en Pilar, Buenos Aires, el 14 de marzo de 2025, durante la 20ª jornada de la Facultad Descentralizada, FADES. So the topic today, this morning, is a Wesleyan perspective on women's ministry. Entonces, el taller de hoy es las perspectivas wesleyanas sobre el ministerio de la mujer. Since we are talking about women in ministry, Ya que estamos hablando de mujeres en ministerio, I actually begin with my own story. voy a empezar con mi propia historia. I grew up in a non-Christian family Yo he crecido en una familia que no era cristiana, in South Korea. en Corea del Sur. Actually, in my family, there was no distinction between brothers and sisters De hecho, en mi familia no había ninguna distinción entre hermanos y hermanas, because I have only 3 sisters and no brother. porque tengo 3 hermanas y no tengo ningún hermano. Then I became a Christian during my university years. Y luego me he hecho cristiana. It was actually in Canada. Y fue de hecho en Canadá que sucedió eso. So during my university time, I took a year to study English in Canada. Entonces, en mis años de universidad, yo me tomé un año, fui a Canadá a estudiar inglés. And I was invited in one of the Korean Baptist churches in Canada. Entonces me invitaron a ir a una iglesia bautista en Canadá, que era una bautista coreana. And that's where I became a Christian. Y entonces yo me torné una cristiana. I had ever since I became a pastor back then. Pero siempre he tenido una pregunta desde que me he hecho cristiana en el pasado. I was sitting in some of the Bible studies, Yo estaba ahí presente en un estudio bíblico and I was taught that I should be submissive and silent y me dijeron que tengo que ser silenciosa y sumisa, because I'm a woman. porque soy una mujer. So I thought it was a bit strange why God would say such things. Y pensé, qué raro, ¿por qué Dios iba a decir algo así? But at the same time, I wanted to respect God's word and the Bible. Pero a la vez quería respetar la palabra de Dios. So I remained silent, not asking questions. Entonces permanecí callada y no hice ninguna pregunta. I was just being a good Christian back then as a new believer. Estaba intentando ser una buena cristiana en el pasado como una nueva cristiana. Later, I felt God's calling Y luego después sentí el llamado de Dios to commit my life to a full-time ministry. para entregar mi vida a un ministerio de tiempo completo. So I went to Bangladesh as a missionary Entonces yo he ido a Bangladesh como una misionera because that was the only thing that I could think of. porque esa era la única manera que yo podía pensar, Because I thought I shouldn't be a pastor, so I'll probably become a missionary. Luego pensé, yo no puedo ser una pastora, entonces voy a ser una misionera. So I loved being a missionary, serving people, working with people in Bangladesh. Entonces yo amaba ser una misionera en Bangladesh, servir a las personas, estar con ellas. But I thought, as a missionary, I probably should know God's word a bit better. Pero yo pensé, yo como misionera posiblemente tengo que conocer más de la palabra de Dios. To become a better missionary, I should know scripture better. Para ser una mejor misionera tengo que saber más de la palabra de Dios. So I decided to study theology, not to become a pastor again, but actually to just be a better missionary. Entonces pensé, voy a estudiar teología no para ser una pastora, pero para ser una mejor misionera. So I went to the Philippines, Entonces he ido a las Filipinas, where I could still work as a missionary, but at the same time I could study theology. pero yo podría seguir siendo misionera ya, pero también estudiar teología. So there is a Asian Pacific Nazarene Theological Seminary in Manila, like the seminary here in Argentina. Entonces, como este seminario acá en Argentina, tenemos un seminario teológico nazareno en Filipinas, en Manila.
And that's where I started my theological education, study the Bible and theology. Entonces fue ahí que empecé mi jornada estudiando teología como una estudiante, ¿verdad? And thanks God that actually God brought me or took me to APNTS, where I was actually introduced to a Wesleyan theology. Y gracias a Dios que Él me llevó al seminario en Filipinas, el seminario nazareno, porque ahí pude empezar a estudiar teología. So while studying the Bible and theology seriously, I discovered actually God is not against women. Y mientras que yo estudiaba teología y la palabra de Dios, yo percibí que Dios no está en contra de las mujeres en el ministerio. I discovered God's calling does not depend on one's gender, whether you are woman or male or female. Yo percibí que el llamado de Dios no tiene que ver con el género de una persona, si es un hombre o una mujer. Because the Holy Spirit gives His gift to each and every one of us as He wills. It's gift. It's His gift. Porque el Espíritu Santo nos brinda este regalo a cada uno de nosotros como Él desea hacerlo. As if it's like the Holy Spirit gives a gift of teaching or preaching to me and then say, whoops, that was my mistake. Y It's a woman. el Espíritu Santo nos iba a dar un regalo de enseñanza, de enseñar teología a mi persona como mujer y después decir, uy, perdón, fue un equívoco mío. So, while studying theology, I actually felt really freed and liberated that I could actually serve God and serve the church. Entonces, cuando yo empecé a estudiar teología, me sentí liberada y suelta para realmente servir al Señor. And that was my first experience of just really being liberated to serve God and serve the church, regardless of my gender. Y fue una experiencia libertadora porque pude entender cómo servir al Señor y la iglesia. However, I'm Korean, as you all know by now, Sin embargo, yo soy coreana, como ustedes pueden ver, where the culture of the church remains quite gender biased and hierarchical. pero allá en Corea la iglesia todavía es sexista y patriarcal. I'm actually from quite patriarchal culture. Soy de una cultura patriarcal. So there are many churches which affirm women in ministry, Hay muchas iglesias que afirman las mujeres en el ministerio, but in practice, pero en la práctica they don't or very reluctant to appoint women as leaders or as senior pastors. ellos no lo hacen de hecho y tienen mucha resistencia a nombrar a una mujer como pastora, como líder en la iglesia. So, I mean, this happens everywhere pretty much, not only in Korea, but in different places. Pero eso sucede en varios lugares, no solamente en Corea, ¿verdad? Many Wesleyan churches, obviously, we all believe Muchas iglesias wesleyanas, obviamente nosotros creemos there's no gender bias or gender barrier que in no hay God's calling. que no hay sexismo ni barreras de género en el evangelio, But in practice, there are some places actually, in reality, they don't appoint or they don't employ women as senior pastors. pero en realidad en la práctica hay muchos lugares que no nombran a mujeres como pastoras de una iglesia, pastoras titulares o parte del liderazgo. So this is sad actually. Entonces en verdad es muy triste. However, I see actually really many of you are ordained ministers and my sisters in Christ. I mean, this is so wonderful to see many of you sitting here. Y para mí es maravilloso ver muchas hermanas en Cristo que son ordenadas acá. I work in the UK at the moment, Y yo trabajo en Inglaterra en el momento. and Church of Nazarene has always affirmed and encouraged women to exercise God's gift Y in la- serving the church. Y la iglesia ya siempre ha afirmado y animado a las mujeres a servir al Señor en el ministerio de la iglesia. But once again, I'm Korean, working in a UK context, being an East Asian woman. It's kind of a strange place, actually. Pero de nuevo, yo soy coreana y estoy en el occidente trabajando ahí en el ministerio. Tengo los
características de Corea, entonces es una situación un poco complicada. Because imagine I'm an immigrant. Entonces imagínense, yo So-called. soy una inmigrante. I speak English as my second language. Hablo inglés como mi segundo idioma And I teach the Bible y enseño la Biblia in the UK. en Inglaterra. I feel a bit awkward at times. Me siento un poco desconcertada en algunos momentos And sometimes people feel a bit strange y a veces las personas reaccionan de una manera rara about me teaching the Bible to them. sobre mí. Yo enseñé la Biblia. So it's been quite a journey actually for me. Entonces ha sido ahí un viaje largo para mí. Well, let's go back to the Bible once again then. Pero vamos a volver a la Biblia una vez más. There are two particular Bible passages people always point to. Hay dos pasajes específicos en la Biblia que las personas siempre los traen en mente. One passage is from 1 Corinthians chapter 14. Y el primer pasaje está en 1 Corintios 14. So these two verses Entonces, estos dos versículos a bit problematic, I think. However, son un poco problemáticos, ¿verdad? we will come back to this passage. Pero vamos a volver a estos pasajes. Of course, it's about like a woman should be silent at church. Y luego se trata de mujeres que deben de callarse en la iglesia. But I will remind you a little bit about what I said yesterday. Pero voy a recordarles un poquito de lo que he hablado en el día de ayer. Reading the Bible in a Wesleyan way. Leer la Biblia de la manera wesleyana. Read the passage in a wider context in line with the entire Bible. Leer un pasaje de una manera más abrangente y pensando en toda la Biblia. So about this passage a bit later on, but there is another passage that I mentioned yesterday. Vamos a hablar de eso en un poquito de tiempo, pero voy a mencionar otro pasaje That's from 1 Timothy chapter 2. que está en Primera de Timoteo capítulo 2. Once again, I do not permit women to teach. De nuevo, I do not permit a woman to teach. no permito que las mujeres enseñen. I told you already yesterday that I'm a woman and I'm a teacher and I'm a pastor. Entonces he contado ayer que yo soy una mujer, yo soy una maestra y también soy una ministra. And this passage ends, through childbearing, the woman will be saved. Y termina el pasaje diciendo que por medio de generar hijos, de parir hijos, una mujer va a ser salvada. I shared with you already yesterday that my husband and I, we do not have kids. Y yo les compartí ayer que mi esposo y yo no tenemos hijos. Almost like to me, like what's happened to me. Y es raro para mí pensar, ¿qué va a pasar conmigo? So I'm going to quickly revisit this passage later on. Entonces, vamos a estudiar ese pasaje más adelante. But I'm going to actually talk about several passages that people often talk about. Pero voy a utilizar varios pasajes que las personas utilizan. So let us start with Genesis. Pero entonces vamos a ir a Génesis. So the first, the Genesis passage. Lo primero, Génesis capítulo 2. Probably next slide Creo que will está show en the Genesis passage. Creo que está en la próxima diapositiva. Yes. So people say, well, in Genesis 2. Bueno, las personas dicen, bueno, en Génesis 2, God created woman as a helper. Dios ha creado a la mujer como una ayudadora, una ayudante. And I think, yes, amen, yes indeed. Sí, de verdad, Él ha hecho. But you also want to know, throughout the Bible, Pero tiene que saber que en toda la Biblia, the word helper la palabra Sir, ayudante in Hebrew en hebreo refers to God. se refiere a Dios. In Psalms, En- God is my helper. En Salmos se dice, Dios es mi ayudador. It's like Ebenezer, so Ezel, God helped me. God helped us thus far. Es como Ebenezer, Dios me ha ayudado.
So helper is not like a personal secretary. Entonces, ayudante no es como un secretario personal. And we all know in John's Gospel, Como nosotros sabemos en el Evangelio de Juan, John 14-16, Jesus refers to the Holy Spirit, the helper, the comforter. entonces en Juan capítulo 14 hasta el 16, Jesús menciona que el Espíritu Santo es el ayudador, lo que nos ayuda. So the helper carries a lot deeper theological meaning in the Bible. Entonces la palabra ayudante tiene un significado teológico mucho más profundo en la Biblia. So I'm not trying to say that woman takes place of God. I'm not trying to say that. No estoy intentando decir que la mujer tome el lugar de Dios, no es eso. But helper carries a lot deeper meaning in Pero- Christian context. Pero ayudante tiene un sentido mucho más profundo en un contexto cristiano. And I am honored to be called a helper. Y me siento honrada de ser llamada ayudante. To my husband and to my brothers here, why not? Ser un ayudante a mi esposo y también a mis hermanos acá, ¿por qué no? Second, let's move on. Y vamos a seguir adelante. Segundo, Let's move on to Genesis 3. vamos a Génesis capítulo 3. If you can read this passage, 3:16. Entonces, si puedes leer este pasaje. Can I read the scripture? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, gracias. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. So, what this passage says, Entonces, ¿qué dice este pasaje? your husband shall rule over you. Tu marido se enseñoreará de ti. This is what the passage says. Eso es lo que dice el pasaje. However, you all know the immediate context of this passage. Sin embargo, ustedes conocen este contexto mucho mayor de este pasaje. God said this Dios ha dicho eso as the consequence of Adam and Eve's disobedience. por medio de la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. They disobeyed God Ellos han desobedecido a Dios and listened to Satan rather than God. y escucharon a Satanás en lugar de Dios. So what happened? ¿Y qué sucedió? The beautiful relationship between God and Adam and Eve Esa relación tan bella entre Dios, Adán y Eva were broken, marred, fue quebrantada. right? In Genesis 1 and 2, we see that God and first the human beings were in constant relationship. En el principio de Génesis se dice que Dios tenía una relación muy seguida con los seres humanos. But as soon as they disobeyed God, they tried to hide from God. Y a la vez que ellos desobedecieron a Dios, ellos intentaron ocultarse o huir de Dios. Somehow, all of a sudden, they felt ashamed. Y de la nada empezaron a sentir vergüenza. They wanted to hide from God. Querían esconderse de Dios. And what happened? ¿Y The y qué sucedió? Yeah. The relationship between human beings and God's creation. La relación entre los seres humanos y Dios. If you read Genesis 2, that God created all the animals and everything and brought it to Adam so that Adam can actually name them. So there was a loving relationship between first human beings and God's creation. ¿Y qué sucedió con la creación? Dios había nombrado a Adán para ser la persona que iba a dar los nombres a su creación, a sus animales. Había una relación bella, pero ¿qué ha sucedido? Se ha roto esta relación también. And finally, what happened to the relationship between Adam and Eve, human beings? Y finalmente, ¿qué ha sucedido con la relación de Adán y Eva, los seres humanos? You may know Genesis 2 ends Ustedes deben de saber que en Génesis 2 finaliza with Adam saying, "You are my bone of bones and flesh of flesh." que Adán dice a Eva, y tú eres huesos de mis huesos, carne de mi carne. Perfect loving relationship between these two human beings. Una relación perfecta de seres humanos. And what happens in Genesis 3? That they disobeyed Y luego en Génesis 3 ellos desobedecen a Dios
their relationship with God was broken, ¿Qué sucede? Se rompe la relación con Dios. and their relationship with God's creation Se- became problematic. Sí, la relación entre la creación de Dios también se vuelve problemática. And the relationship between them became actually problematic as well. Y también la relación entre los dos, Adán y Eva, también se cambia a una relación problemática. Because we hear Adam now saying, "The woman you gave me," Y porque escuchamos a Adán cuando dice, fue la mujer que me dio el fruto. she stopped being my bone of bones and flesh of flesh. No está diciendo más, ella es huesos de mis huesos, carne de mi carne. It's a typical expression of broken relationships, right? Es un típico ejemplo de una relación rota, ¿verdad? You may know from the prodigal story that we talked about in Luke 15. Y en Lucas 15 hemos hablado de la historia del hijo pródigo. Do you know how the elder son refers to his brother? ¿Saben cómo el hijo mayor se refiere a su hermano más chico? Not my brother, but your son. No mi hermano, pero tu hijo. You see, there's something going on with the relationship between brothers. Entonces ustedes pueden ver que hay algo raro sucediendo en esta relación de hermanos, ¿verdad? So, this Luego. passage Entonces este pasaje is the outcome of our sinful disobedience. es el resultado de nuestra desobediencia pecaminosa, Then let us think again. que nos hace pensar una vez más. What happened with the work of Christ? ¿Qué pasó con el trabajo de Cristo, o que hizo Jesús por nosotros? Think again what Christ has done for us. Piense lo que ha hecho Jesús por nosotros. What Christ has done is to restore. Lo que Cristo ha hecho es restaurar Our relationship with God. restaurar nuestra relación con Dios, Is to restore our relationship with God's creation. restaurar nuestra relación con la creación de Dios And is to restore our relationship with one another. y restaurar nuestra relación los unos con los otros. Stop calling others Pare de, others like others, pare de llamar a los demás como otros, but calling each one of us brother and sister. pero podemos llamar los unos a los otros hermanos y hermanas. So that's what Christ has done. Y eso es lo que Cristo ha hecho. He restored our image, Él ha restaurado nuestra imagen, reflecting God's image together. reflectiendo nosotros, Reflecting God's image Ah, okay. together. reflejando la imagen de Dios juntos. So to the image of God as God created us. Y a la imagen de Dios mientras que Dios nos ha creado. So this is not our destiny, Entonces eso no es nuestro destino. but our destiny is Genesis 1:27. Nuestro destino es Génesis 1:27. So if you see the next slide, Entonces si vamos para la próxima diapositiva, Genesis chapter 1:27. la- Oh, sorry. So yes. perdón, So what Christ has done, Lo- in Christ we have become a new creation. lo que Cristo ha hecho, en Cristo nosotros somos nueva criatura. So taking us back to now Genesis 1:27, Ahora vamos a ir a Génesis 1:27 and that's our destiny. y ese es nuestro destino. Sure. Voy a leer, hermanos. Yes. God created humankind in His image. In the Sí. image of God, He created them, male and female. Dios creó al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. So we are a community of believers reflecting the image of God together. Entonces somos una comunidad de creyentes que refleja la imagen de Dios juntos. So in Christ, we are new creation, Entonces en Cristo somos nueva creación and we are restored to reflect the image of God together. y fuimos restaurados para reflejar la imagen de Dios juntos. I think a Wesleyan perspective of humankind in Christ is much more positive. Entonces, si pensamos en la perspectiva wesleyana de la humanidad, es mucho más
optimista o esperanzosa. Not because we believe we are actually kind of nice people, No porque somos buenas personas, but because we firmly believe in the power of the work of Christ. porque creemos poderosamente en el poder de Jesucristo. And we firmly believe the empowering, enabling work of the Holy Spirit. Y también creemos que el poder del Espíritu Santo es algo que nos permite vivir de esa manera. So that's why we have a lot more positive view on us. Y es por eso que tenemos una visión mucho más optimista de nosotros. Thinking about us being restored to Piens- the image of God. Piensen en nosotros y cómo somos restaurados a la imagen de Dios. So, once again, this is the destiny, not Genesis 3. That was the outcome of our disobedience. Y de nuevo, Génesis 3 fue el resultado de nuestra desobediencia. And we need to focus on the work of Christ. Pero tenemos que enfocarnos en el trabajo de Cristo. And we have become a new creation. Nosotros somos una nueva creación. So next, Luego, lo próximo, there are still several passages that people point to. muchos pasajes que la gente apunta, perdón, So-called household codes. I don't know how you call it in Spanish, like household codes. como una nota en la casa, como So like en el hogar. Yeah, impulse letters that Paul would say to the wives something, husband something, children, slaves and masters. Por ejemplo, Pablo, él iba a decir, por ejemplo, a las mujeres en el hogar, a los esclavos, a los mestres, a los dueños de los esclavos, cosas de ese tipo, esas notas hogareñas, se puede decir. So for example, Ephesians 5:22. Entonces, por ejemplo, Efesios 5:22. Ephesians 5:22 actually says, Efesios 5:22 dice, wives, esposas, be subject to your husband as you are to the Lord. submétanse a sus esposos así como lo hacen al Señor. I think Y yo creo, this is a great command. es un gran mandamiento. I wholly embrace it. Y yo también estoy trabajando y actuando en este mandamiento. I'm actually more than happy to submit to my husband. Y yo estoy contenta en someterme a mi esposo. And I think my husband would do the same to me. Y yo creo que mi esposo haría lo mismo para mí. But once again, Pero de nuevo, I want to remind you that reading of the Bible in a slightly wider context. quiero recordarles que nosotros leemos la Biblia con un contexto un poco mayor. So I will draw your attention to the previous verse. Entonces vamos a leer el versículo que viene anteriormente. This is a verse, Ephesians 5:21 now. Pero ahora Efesios 5:21. And this is kind of the heading to the household codes. Y la verdad que eso es como si fuera el título de cómo debe funcionar un hogar. This is what this passage says. Y es lo que dice la palabra. ¿Puede volver? The previous one, Sí, please. el anterior. 21. Ahí. Up. Uno The next más. one. Sorry. This Ahí. one. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Be subject to one another out of reverence for Christ. Entonces, someteos unos a otros, hermanos en Cristo. Yeah. That should be our Christian relationships. Sí, esa debe de ser nuestra relación cristiana. Paul says, Pablo dice, our Christian relationships, including husband and wife, nuestras relaciones cristianas, incluyendo la relación de marido y esposa, should be based on mutual submission out of reverence for Christ. y debe ser basada en una sumisión mutua con base en Cristo, Showing mutual respect y debe de haber un respeto mutuo and love. y amor. And I think for that matter, later on, actually earlier on in Galatians, Y yo creo que pensando en eso, un poco antes en Gálatas, Paul actually also says, Pablo también dice, we are to be slaves to one another. debemos de ser esclavos los unos de los otros. We are to serve one another as slaves. Debemos de servir los unos a los otros como esclavos. Paul never said, Y Pablo nunca dijo make somebody your slave que debes de
llamar a una persona y hacerlo tu esclavo personal. or make somebody submit to you, O que alguien se someta a ti. But Pero Paul said, Pablo dijo, in Christ, en Cristo we are called to submit to one another. debemos de someternos los unos a los otros. We are called to be slaves to one another. Somos llamados a ser esclavos los unos de los otros. And we are called to serve one another. Y también somos llamados a amar uno al otro. And that's the perfect example that we see from John's Gospel, John 13. Y ese es el perfecto ejemplo que vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Jesus Christ, Jesús, who knew so well, que sabía muy bien, he got all the authority, tenía toda la autoridad, who knew so well, he is actually God's son, the Son of God. que es el Hijo de Dios, que tiene todo conocimiento. And then he put a towel around him. Él pone una toalla ahí en su bueno, eso, gracias. And began to wash his disciples' feet. E empieza a lavar los pies de sus discípulos. And that's our calling Y ese es nuestro llamado as Christians. como cristianos. And that's what Jesus said. Y es lo que Cristo dijo. You are to serve one another. Ustedes deben de servir los unos a los otros. It's not like you are to make somebody your servant. No es que debes de cambiar a una persona y llamar a una persona a ser su serviente personal. So, I wonder whether we can actually read Ephesians from 5:21. Entonces me pregunto si quizás podemos leer a Efesios 5, capítulo 5, versículo 21. Because this is the standard of Christian relationships in Christ. Porque esta es la manera que debe de ser las relaciones cristianas. And all the rest follows. Y lo que sigue, So that's why entonces eso es porque I would love to submit to my husband. Why not? yo amo someterme a mi esposo, a quien amo. I would love to submit to my sisters and brothers. Why not? Y también amo a someterme a mis hermanos y hermanas. ¿Por qué no? And I think that's my calling as a Christian. Y yo creo que es mi llamado como cristiana. Well, let's move on to the challenging passages that I mentioned earlier on. Entonces vamos a seguir adelante con los pasajes conflictivos que tenemos. Still people say, Entonces aún todavía personas dicen, whatever you say, lo que digas. Paul says, woman, be silent. Pablo dice, mujeres deben de ser silenciadas, calladas. I do not permit women to teach. No permito que mujeres enseñen. And I had my faithful Christian friend who pointed to those texts to me. Y tengo un amigo que es un fiel cristiano que me ha apuntado este pasaje. And actually they said, Y dijeron, this is not what I say, but this is what the Bible says. no es lo que yo digo, pero es lo que Dios dice. So it was very challenging. I tried my best to be a loving Christian. Entonces intenté lo máximo que pude ser una cristiana amorosa. But, you know, there are still people who point to these two particular passages. Pero hay personas que traen esos pasajes. I mean, of course, as a Wesleyan, Pero como una wesleyana, I would say, look at the entire scripture. yo siempre digo, miren a todas las escrituras. God created us as partners Dios nos ha creado como copartícipes so that we can reflect the image of God together. para que podamos reflejar la imagen de Dios juntos. Or I would say, in Christ, we are now a new creation. Y podemos decir, en Cristo somos una nueva creación. We have to overcome these issues. Tenemos que sobresalir esas cuestiones. But obviously, you probably have some friends who would point to these passages. Pero quizás tengas algunos amigos, amigas que siempre te traen esos pasajes. 1 Corinthians 14 is an interesting passage, to be honest. Y 1 Corintios 14 es un pasaje interesante, en verdad. But if you read 1 Corinthians, Pero si lees 1 Corintios, I mean, it won't require a lot of academic skills, but no se necesita mucha habilidad académica, pero
if you are a careful reader, Pero si eres un lector muy cuidadoso y meticuloso, you'd notice that Paul writes in a rather an explicit way, Pablo escribe de una manera desplicente. tackling several issues. Desplicente. Ok, desplicente. Muy bien. Okay. So, yeah, for example, like, Paul talks about, okay, concerning this point, and then he begins. Y luego Pablo dice, bueno, vamos a tomar este tema y sigue adelante escribiendo. Then we have like a chunk of 1 Corinthians. Y luego tenemos una parte, un pedazo ahí de Primera de Corintios. So, like, for example, Por ejemplo, ahora, concerning sexual immoralities, acuerdo o hablando de inmoralidad sexual. and then he talks about issues from Corinthians 5 to 8. Y the él beginning of habla, 8. él habla de problemas desde Corintios 5 hasta el principio del capítulo 8. And then he say again, now concerning food offered to the idols. Y después dice, ahora, hablando acerca de comidas ofrecidas a ídolos. And then he talks about all that issue from 1 Corinthians 8 again to the first verse of Corinthians 11. Y luego él empieza a hablar acerca de ese tema desde 1 Corintios 8 hasta el primero versículo del capítulo 9. And then starting from 1 Corinthians 12 Y luego, del capítulo 12 to 14, hasta el 14, he talks about worship. él habla de adoración. So as he talks about worship, it talks about spiritual gift. Y mientras que habla de adoración, habla de los dones espirituales. The Holy Spirit gives gifts to each one of us El Espíritu Santo nos da dones a cada uno to build the community. para ahí construir una comunidad de fe. And then he talks about, well, let me tell you which gift is the most excellent one. Y él dice, espera un momento, voy a decirles cuál es el don más excelente. And then he moves on to talk about love in 1 Corinthians 13. Y luego empieza a hablar de amor en Corintios 13, Primera de Corintios 13. And then when we come to 1 Corinthians 14, Luego, cuando empezamos el capítulo 14, he talks about how actually people at Corinth exercise their gift of tongues and prophecies and all that. cómo las personas en Corinto utilizaban esos dones de lenguas Tongues and prophecies. y profecías. And then he actually talks about some of the issues there. Y luego menciona algunos de los problemas que estaban sucediendo allá. Because during worship time, Porque mientras estaban en el momento de adoración, alabanza, several people stood up and prophesied all together. muchas personas levantábanse y empezaban a hacer profecías, profetizar todos a la vez. Apparently, among these prophets, Y aparentemente, mientras estaban esos profetas, there were several women as well. había mujeres también que eran profetas. So Paul is talking about the order of the service. Entonces Pablo está hablando del orden del culto. When you prophesy, Cuando vayas a profetizar, while others do it, you wait. mientras que otra persona esté haciendo, debes de esperar. So that's the context of this, this particular verse. Entonces, este es el contexto de aquel pasaje específico. The verse was great. 1 Corinthians 14. Estaba correcto. Primera de Corintios 13, creo que es uno anterior, me Yeah, parece. 1 Corinthians 14 passage. Yes. Ahí, So, muy bien. this passage is embedded in that context. Entonces, este pasaje está incluido en este contexto. And this is where Paul said, women be silent. Y por eso Pablo dijo, mujeres deben de estar calladas, hacer silencio. So, reading the wider context, Entonces, leer un contexto más amplio particularly reading from 12 to 14, is helpful. y particularmente leer del 12 al 14 es de mucha ayuda. And obviously, I would say you should read the 1 Corinthians all together. Y obviamente unos van a decir, tienen que leer Primera de Corintios todo junto, But at least, if you can actually read from 12 to 14, you will see what is going on. pero si puedes leer del capítulo 12 al 14 vas a entender lo que está sucediendo. I know it won't solve all the problems, Yo sé, no van a solucionar todos los problemas, but at least it helps us
particular context. pero por lo menos nos ayuda a entender qué estaba sucediendo en este contexto particular. How about 1 Timothy chapter 2? Y vamos a hablar de 1 de Timoteo capítulo 2. ¿Qué pasa con este pasaje? If you read from 1 Timothy chapter 1, Si empiezas a leer del capítulo 1 de 1 de Timoteo, one of the big issues is around false teachers. una de las cuestiones más relevantes es respecto a falsos maestros. So there were traveling teachers who taught like wrong doctrine, strange things. Había maestros que viajaban y empezaban a enseñar doctrinas que eran equivocadas, cosas raras. So that's what 1 Timothy chapter 1 says. Entonces, eso es lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 1. If you read chapter 1, you will see. Entonces, si leen capítulo 1, van a entender, van a ver eso. And particularly, these false teachers targeted, Y esos falsos maestros tenían un objetivo. I think apparently, wealthy widows. Ellos querían alcanzar a lectores que eran personas de mucho dinero. So, I mean, 1 Timothy talks about these widows moving around, making gossips and all that. Entonces, 1 de Timoteo habla un poco de las viudas que hablaban y hacían como estaban ahí hablando de la vida ajena. So that's chapter 1. Eso es capítulo 1. And if you move to chapter 2, Pero si vas a capítulo 2, Paul gives a special teaching to men. Pablo da una enseñanza específica a los varones. So men, you should pray constantly Entonces, hombres deben de orar constantemente without argument and dispute. sin estar con peleas y pleitos. And then he move on to women. Y ahora mueve para las mujeres. And the letter says to women that you should not adorn yourself with like gold or pearls Y la carta dice a las mujeres que no deben utilizar o adornarse con oro o or expensive perlas clothes, o ropa muy ostentosa, but adorn yourself with piety. pero deben de ponerse la piedad. So that's the context, and then it moves on. Entonces, ese es el contexto y él sigue adelante. It moves on all of a sudden to a singular woman. Y él mueve hasta una mujer en específico. Then I will not permit a woman Y él dice, no voy a permitir que una mujer to teach. enseñe. And then the context talk about Y el then, contexto habla Adam and Eve. de Adán y Eva. So the next verse actually talking about Adam and Eve, and then it moves on talking about the woman will be saved through childbearing. Entonces él habla de Adán y Eva y luego habla que la mujer va a ser salvada por medio de parir a sus hijos. So most likely, Entonces puede ser the letter actually is talking about husband and wife relationship. que la carta está hablando de la relación entre esposo y esposa In this particular text, en este texto particular. and women should learn from their husband. Y la mujer debe amar a su esposo. And this is very much understandable. Y eso se entiende bien. Thinking about, there were false teachers moving around. Piensen que habían maestros ahí que estaban viajando. Secondly, Y de nuevo, la segunda cuestión. in that context, women were not educated at all. Y en este contexto las mujeres no tenían una educación. If they had questions, they should learn from their husband. Si ellas tenían esposo, deberían de aprender por medio de sus esposos. So it was very acceptable. Entonces se entiende ese contexto, es aceptable. And then moving on, the last passage, really curious. Why all of a sudden the letter says the woman will be saved through childbearing? Y siguiendo adelante, es muy curioso que dice que la mujer va a ser salvada por medio de parir a sus hijos. What on earth this passage mean? Señor, ¿qué significa ese pasaje? Well, interestingly enough, Y de manera interesante, there is a lot of debate going on hay muchos debates respecto a este pasaje. whether it's saved through means as you give birth, then you will be saved, Si este es el ser salvada por medio de dar la luz, or women will be saved while giving birth. o si las mujeres van a ser salvadas mientras que
puedan parir a sus hijos. Both are possible. Dos son aceptables, puede suceder, puede ser verdaderos, Traditionally, pero tradicionalmente people translated it as women will be saved, las personas lo traducen como a las mujeres van a ser salvadas, like through childbearing means as they give birth to a child. As they give birth to a child. y por medio de dar la luz a un hijo. But Pero I think yo creo it actually means que realmente esto significa women will be saved las mujeres van a ser salvadas while giving birth to a child. mientras que, por en cuanto en el momento de dar la luz a hijos. There are a lot of work going on, but just let me give you one quick example. Hay mucho en este pasaje, pero voy a darles un ejemplo de lo que estoy diciendo. First Timothy was sent to churches in Ephesus. La carta de primera de Timoteo fue enviada a la iglesia en Éfeso. Ephesus was very famous Y Éfeso era una ciudad muy famosa to a central place to worship goddess Artemis. por adorar a una diosa Artemisa. If you know your Bible, Acts 19. Si conoces tu Biblia, el libro de Hechos, perdón, capítulo 19. There's a huge riot in Ephesus. Hay ahí también un gran Yes. hay como como una gran revuelta en el libro de Hechos. Yeah, they chanted, Goddess Artemis, Goddess Artemis. Y ellos Remember? gritaban, nuestra diosa es Artemisa, nuestra diosa es Artemisa. And Goddess Artemis was very famous Y esa diosa era muy famosa amongst the women entre las mujeres. because these women believed Porque esas mujeres creían it's Goddess Artemis who would protect them que esa diosa iba a proteger a ellas while giving birth. mientras que iban a parir o dar la luz a sus hijos. So thinking about that context, Entonces piensa en ese contexto. in holiness and prayer, women will be saved En oración y santidad las mujeres van a ser salvadas. while giving birth. ¿Pero por qué? Dando la luz. You don't have to. You don't have to go to Goddess Artemis anymore. No tienen que ir a esa diosa Artemisa. No necesitan hacerlo. So there are a lot of discussion going on around this passage, so it's not that simple. However, Entonces hay mucha discusión con respecto a este pasaje específico. No es tan sencillo. Sin embargo, I think reading the whole letter, it actually makes a lot more sense. yo creo que leer toda la carta nos hace reflexionar y trae más sentido. Well, I mean, thinking about the whole Paul's letters, Y cuando pensamos en todas las cartas de Pablo, which letter is the most famous one, you think? ¿cuál es la carta que es más famosa? ¿Qué opinan? Yes, of course, right? Claro, Romanos. So let's go to Romans. Entonces vamos a ir a la carta de Romanos. But maybe this is not the chapter that you read carefully very often. Pero quizás ese no es un capítulo que tú lees con frecuencia y de manera más diligente. I am moving to Romans chapter 16, Entonces- the last chapter. Vamos al último capítulo de Romanos, capítulo 16. Everyone focuses on the first half of Romans Todos están ahí enfocados en la primera mitad de Romanos. and love chapter 12. Aman al capítulo Do 12. not conform to the world, but be transformed. No se conformen a este mundo, pero transformados. And then finish. Y bueno, paramos ahí. But read Romans 16 a bit more carefully. Pero lean Romanos 16 con mucho más cuidado. In Romans 16, Y en Romanos capítulo 16, Paul gives greetings Pablo da sus saludos to his co-workers, para sus parceros, sus coayudantes, podemos decir así. like showing appreciation to these people who worked with him. Y él muestra su agradecimiento a esas personas que están trabajando con él en el ministerio. So there's a long list of names Y hay una lista muy larga de nombres who worked with Paul. personas que trabajaban con Pablo. Some were apostles like Paul, Algunos de ellos eran apóstoles como Pablo, others were evangelists, otros eran evangelistas and some others were church leaders. y algunos de otros eran líderes de la iglesia.
So, amongst them, Y entre estos nombres it starts with Phoebe. empieza con Phoebe. Apparently, Y aparentemente a church leader ella era una líder de la and iglesia called the deacon. y también una diaconisa. And most likely, Y seguramente, más que seguramente, it's not my own imagination, by the way. no es mi imaginación solamente, Most likely, Phoebe was the one who carried Paul's letter to the Romans. Phoebe era la persona que llevaba las cartas de Pablo a los romanos. Delivering letter was Ella- a very important job. Y entregar las cartas era un trabajo muy importante. So what happened in Paul's times? Entonces lo que sucedió, Somebody who was entrusted with a letter en esos tiempos alguien se entregaba con confianza una carta would carry the letter to the place y esa persona llevaba esa carta a un lugar and either read the letter out loud for everyone, o leía esta carta con su voz ahí para todas las personas. or oftentimes that people will ask questions. What does it mean when Paul said this? Y las personas también hacían preguntas. Pero ¿qué Pablo quería decir con eso cuando escribió eso? So the one who delivered the letter Entonces aquel que entregaba la carta happened to be the first interpreter of the letter. era la primera persona que interpretaba la carta. So the letter deliverer should know and understand what's going on in that letter. Entonces el entregador de la carta tenía que entender bien lo que decía la carta y entender su significado. So Phoebe Entonces Phoebe happened to be the church leader and also most likely the first interpreter of Romans. ella era una líder de la iglesia y casi seguramente una de las primeras intérpretes de las cartas. And then we hear the name Priscilla. Después escuchamos el nombre Priscila. Once again, it's really interesting Y de nuevo, es muy interesante. because Priscilla worked with her husband Aquila. Priscila caminaba con su esposo Aquila, But the name comes as Priscilla and Aquila. pero siempre viene el nombre de Priscila primero y luego Aquila. Yeah. I mean, in Paul's times, Sí, es algo importante. either only husband name. Y usualmente solamente se usaba el nombre del esposo So usually wife's name won't be mentioned. y usualmente en esos tiempos el nombre de la esposa no era mencionado. Or husband name and wife's. O primero el nombre del esposo, luego la esposa. Whose name comes first ¿Y de cuál es el nombre que viene primero? matters. Y es importante. So Paul calls them Priscilla and Aquila. Luego Pablo dice Priscila y Aquila. Most likely, Y casi seguramente among early churches, entre todas las iglesias ahí, Priscilla was known better, Priscila era más conocida. or Priscilla had more prominent place O Priscila tenía un lugar más proeminente within Christian circles. en el círculo cristiano. Obviously, we hear those names again in Acts 18, Y luego escuchamos estos nombres en el libro de Hechos. right? Paul was working with Priscilla and Aquila as tent makers in Corinth. Pablo trabajaba con Priscila y Aquila como hacedor de tiendas en Corintios, And Acts 18 says en Corinto. Y Hechos 18 dice that Priscilla actually taught Apollos que Priscila about God's word. que Priscila da una enseñanza acerca a Apolo de la palabra de Dios. Apollos was another church leader in Corinth, Y Apolo también era un líder de la iglesia en Corinto. but apparently Priscilla was his teacher. Pero aparentemente Priscila era su maestra. Well, moving on, there's another name, Junia. Entonces vamos a seguir adelante. Otro nombre, Junia. Yeah. Well, she's called an apostle. Ella fue llamada un apóstol. I don't know how many of you know this story, No sé cuántos de ustedes conocen esa historia, but in church tradition, pero en la tradición de la iglesia there were several attempts había muchas tentativas to change the name Junia, de cambiar el nombre Junia, either, I can't remember now, as a male name. no me acuerdo ahora cuál es el nombre, pero querían cambiarlo para un nombre masculino.
At some point in church history, it was so difficult En algún momento en la historia de la iglesia fue tan difícil to acknowledge this woman called an apostle. reconocer a esta mujer que estaba siendo llamada un apóstol. Apostle should be a man. Un apóstol debería de ser un hombre. So literally, they tried to change her name. Entonces, literalmente intentaron cambiar su nombre. But now, it's all sorted, so Junia remains as a female. Pero sí, ahora vemos que Junia es una mujer, sigue como su nombre femenino. And Paul calls her an apostle, one of the prominent ones. Y Pablo la llama de una apóstol, una de las más proeminentes. And there's another woman called Mary. Y hay otra mujer llamada María. And Paul calls Mary a passionate minister, church leader. Y Pablo llama a María de una ministra apasionada y una líder de la iglesia. So I can go on and on. Y cuando seguir adelante con más nombres. But I have to say, Pero tengo que decir, I'll be totally shocked estaba realmente asombrada. if Paul ever said, Estaría asombrada si Pablo dijera it's only men should work for the kingdom of God. que solo hombres deberían de trabajar para el reino de Dios. Literally, I think in Paul's mind, Literalmente, yo creo que en la mente de Pablo, it totally doesn't matter. eso no importaba. Male, female, free slave, free Jews. Hombre, mujer, esclavo, libre, judeo, gentío, We all work in the kingdom of God. estamos todos trabajando para Dios. He was obsessed with the good news. Él estaba ahí obcecado, obsesionado con las buenas noticias. So I'll be really surprised if Paul ever said it should be only men. Entonces yo estaré muy asombrada si Pablo dijera solo hombres y deben hacerlo. So thinking about all false lectures, there were obviously several prominent women. I did mention like Eunice, Exetique, in the church for the high. All these were prominent women. It was a church. En las campos de Pablo hay muchas mujeres que era un ministerio prominente. Eunice and Exetique. Eunice y Sedike. It's in the Philippians. Está ahí que dices. Well, Eunice, Exetique. Okay, well, finally, Y finalmente, we should go back to Jesus, right? vamos a volver un poquito. I talked a lot about Orupa, you worked with his Paul, but we should go back to Jesus. Hablamos mucho de mujeres en el ministerio de Pablo. Bueno, vamos a volver a Jesús. There's a really interesting place in Luke's Gospel, in the Gate. Hay un lugar muy interesante en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. In Luke 8, En Lucas, capítulo the verses 2 and 3, versículos 2 y 3. that it says, Que dice así. this. Aquí puede ver esto. Y a unas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, depende de Herodes y Susana y otras muchas que le servían de sus fieles. Okay, I don't know about Spanish translation, Yo no sé con respecto a la traducción en español, but the word used pero la palabra as actually, and I put it as so it is the word which we can deacon, minister, serve. está iconia en el griego que significa diaconisa, una persona en el ministerio. So there were several women Entonces había varias mujeres who traveled with Jesus and his disciples, que viajaron con Jesús y sus discípulos, who actually served, or maybe better translated, who ministered que servían, o mejor traducido, que ministraba to Jesus and his disciples. para Jesús, a Jesús y a sus discípulos. This is again about translation. De nuevo, eso se trata de traducción. When the same word, O de la misma palabra, diaconia, minister, diaconia significa ministro, used to Paul, es usada el Pablo, or by, always translated as ministry.
solamente se traduce a ministro, ministerio. O quizá much, pero la misma palabra, abused to women, que es utilizada acá para mujeres, oftentimes translates as serve. Se traduce regularmente como servir. I mean, it's okay. What comes with serving, but you have to be consistent, I think. Todo bien. ¿Qué hay de mal en servir? Pero creo que tenemos que ser consistentes con el uso de la palabra. I mean, I can go through so many women that Jesus had conversations with. Jesus gave a new name, and thinking about Barry Buckley. Puedo decir el par de mujeres que Jesús tuvo conversaciones, por ejemplo, en la María Magdalena, Who was the first witness to the risen Lord. Yeah, Barry Magdalene. que fue la primer testigo de Jesús resurrecto. Thinking about the woman in Samaria who became the first mass evangelist. Pensemos en la mujer en Samaria, que fue la primera mujer que fue una evangelista en masa. Right? ¿Sí? She became the first mass evangelist. Ella fue una de las primeras evangelistas. She brought the whole village to Jesus. Ella trajo toda su aldea, su pueblo a Jesús. There are so many women. Hay tantas mujeres, But I have to say, pero tengo que decir, what I love most about Jesus and his relationship with women, lo que amo de Jesús y su relación con las mujeres, Jesus never talked about women, es que Jesús nunca habló de las mujeres, but Jesus to women. pero habló con las mujeres. They were his conversation partners. Ellas eran ahí sus amigas, sus coparticipantes de charlas y conversaciones. They were his co-workers. Trabajaban con él. They were not somebody that he will talk about. No era un grupo de personas que le hablaba de este grupo. And I think that's the most thing that I love about Jesus. Y yo creo que eso es lo que más amo de Jesús. He don't talk about women, he talked to women. No hablaba de las mujeres, no hablaba con las mujeres. So, obviously, I haven't actually mentioned a lot about the women in Old Testament. I don't think I have time to talk about it. Obviamente voy mencionando las mujeres del Antiguo Testamento. Creo que no fico tiempo. So, I'll conclude. Pero voy a concluir. Let me return to my story again. Y déjame volver a la historia. Time has moved on. Los tiempos han cambiado. I fell in love with the Bible at the seminary. Yo me enamoré de la Biblia que el seminario. I just love the Bible everywhere. Yo amo la Biblia. Solamente eso. There were some nights that I couldn't sleep. Había noches que yo no podía dormir. Porque era tan interesante leer la Biblia. So I pursued a degree so that I can actually teach. Entonces, después cada peleé hay una formación académica para poder enseñar. And I became ordained so that I can actually preach. Y fui coordenada ministra para que pueda una bien enseñar. I mean, without obstacles, because in some contexts, it's hard for women to preach without being ordained. Sin ningún obstáculo, porque en algunos contextos es muy difícil de que una mujer sea invitada a predicar si no es una rebelde. It's been 30 years Y en 13 años, since I became a Christian. yeah, oye, 30, Yes, it's been you. ok, entonces ha sido 13 años o 30, ya hace 30 años que he aceptado de Jesús. I became a Christian when I was 20. Y cuando yo tenía 20 años, entonces son 3. Entonces, No, 20. I became a Christian when I was 20. bueno, está bien, no es cuestión de números. Entonces, ella aceptó a Jesús cuando tenía 20 años y hace 30 que está con ese edad. Last year, Entonces, el año pasado, I counted to 50. yo he cumplido 50 años. No merece nada, por eso me comparé. So it'd be 80 years. Entonces, hace 30 años, I explored my journey. yo he explorado esa jornada, ese camino, And like Ole, y mi llamado as a woman, como una mujer, and as a Christian,
y como una cristiana, and as a pastor, y como una pastora, y también como una maestra. There were moments that I thought, it's hard. Yo pensaba, uy, es difícil. But I reflect on, Mientras que yo recuerdo, reflexiono, I should really appreciate yo aprecio the sisters and brothers los hermanos y hermanas who walked with me, que ahí caminaron conmigo, who encouraged me along the way, que me animaron mientras yo seguía adelante. who just kept saying, keep going, it's okay. Los que me decían, sigue adelante, va a estar todo bien. And I think, I'm not saying it's done, I'm still on the journey. Lo digo que ya he peleado, sigo en esa caminata, en ese camino con el Señor. And I talked to my husband, who is always supportive. Y yo ando con mi esposo que me encoraja, me le anima, me da totalmente este soporte que necesito. So, what questions? Entonces, pensando en una pregunta, I think you all answered really well. About question number 1, looking at Genesis 3. yo creo que todas ustedes contestaron muy bien la pregunta de número 1, hablando de Génesis 3. I almost feel like Yo casi pienso, once we start to point our fingers to somebody else, en cuanto empezamos a apuntar nuestro dedo, a apuntarle a una persona, that's a clear sign of we are still in a very simple condition, right? eso significa que realmente estamos en una situación muy, muy baja, ¿verdad? Cuando empezamos a apuntar a el error de otra persona. Both of them, Adam and Eve, in different ways, actually disobeyed God. Porque pensamos en este pasaje, ambos, Adán y Eva, han desobedecido a Dios. Quickly, actually, for question number 2, Y pensando un poco en la respuesta a la pregunta número 2, algo rápido, really interesting passage, to be honest. es un pasaje muy interesante. 1 Corinthians 11, talking about the veil. Primera de Covering. Corintios 11, hablando del velo, de cubrirse la cabeza. Later on, talk about the hairstyle. Y después habla del estilo, la manera de arreglarse el pelo. Women should have long hair, men should have short hair. Mujeres tienen que tener el pelo largo, hombres tienen que tener el pelo corto. So, lots of interesting things. Son cosas interesantes. But I just want to draw your attention to a verse a bit later on. Pero quiero traerles atención a un versículo en particular, Kind of like a quick summary of this passage. So verses 11 to 12. que hace un resumen de ese pasaje. Son los versículos 11 y 12. Would you like to read it? So 1 Corinthians chapter 11, verses 11 to 12. Entonces, 1 Corintios 11, versículo 11 y 12. Voy a leer. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. One of my favorite words Una de mis palabras favoritas is mutual dependence es una dependencia mutua or interdependence. o interdependencia. I don't want to be independent, Yo no quiero ser independiente, but I would rather to be interdependent pero for you. prefiero ser interdependiente. And I think that's how we are created. Y yo creo que así nosotros fuimos creados. So that's just really a quick thing about the second question. Entonces, un comentario de la pregunta de número 2. You probably heard me saying, there were obstacles and challenges as a woman minister in different contexts. Bueno, ustedes probablemente escucharon que he tenido obstáculos y desafíos como una mujer ministrando en un contexto diferente. But I feel like I'm really blessed that I work at NTC Manchester. Pero me siento muy bendecida de trabajar en el NTC en Manchester, en la Universidad de Manchester, where my gift and calling is really appreciated and supported and encouraged. donde mi llamado, mi ministerio es como valorado y puedo desarrollarlo. It depends on my gift and calling, not my gender.
porque eso depende más de mis talentos, mis habilidades y mi llamado, y no de mi género. But also, my husband and I pastor the Korean church Pero con mi esposo pastoreamos una iglesia, for many years, y una iglesia coreana, y por muchos años, and even still now, y aún en el día de hoy, there are many of our church members who would call me pastor's wife. hay muchos de mis hermanos ahí en la iglesia que me llaman la mujer del pastor. So, like I'm not supposed to be a pastor, but I'm a pastor's wife. O sea, no soy supuestamente una pastora, pero sí la esposa, la mujer del pastor. It's been an interesting journey. Y ha sido una caminata interesante, In fact, I'm actually pastor's wife as well. pero yo también soy una esposa de pastor, Just as my husband is also pastor's husband. porque mi esposo también es un esposo de una pastora. So I try to take it, like with grace. Entonces trato de tomarlo con gracia. I don't want to fight against every little thing. No quiero estar peleándome por cualquier cosita. I would rather be a good Christian. Prefiero ser una buena cristiana. So, yeah, I have to say there have been really tough moments in my life Entonces puedo afirmar que he tenido momentos difíciles en la vida who would challenge me as a pastor que me desafiaban como pastora. and try to just really press me down. Realmente me intentaban ponerme para abajo. But every time I thought Pero todos los momentos que pensaba the best way to win que la mejor manera de ganar is to be gracious and to love. es contestar con gracia y con amor. So I think that's the way of Christ. Yo creo que esa es la manera de Cristo, ¿verdad? Yeah, thank you. Y muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Si desea acceder a más contenidos, no dude de buscarnos en las redes sociales como STN Conosur.